La lluvia caía sin piedad aquella tarde gris, empapando la tierra del camino y convirtiendo el polvo en barro espeso. Joana estaba sentada al borde de ese camino solitario, con las rodillas contra el pecho y la mirada perdida en algún punto lejano que ya no existía. Sus ropas mojadas se pegaban a su cuerpo delgado, y sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo mucho más profundo que había quebrado dentro de ella. Tenía 28 años, pero en ese momento parecía llevar el peso de toda una vida de sufrimiento sobre sus hombros. Apenas 3 meses atrás, todo era diferente. Joana vivía en una casa amplia, con jardines cuidados y una cocina donde siempre había pan recién horneado. Su esposo, Ricardo, era un hombre trabajador que había heredado tierras y propiedades de su familia. Juntos habían construido una vida modesta pero digna, llena de planes y sueños compartidos. Pero la fiebre que llegó con las lluvias de invierno se llevó a Ricardo en menos de 2 semanas, dejándola viuda y completamente desamparada. Lo que siguió fue una pesadilla que Joana nunca imaginó vivir. La familia de Ricardo, que siempre la había tratado con frialdad apenas disimulada, apareció apenas se apagó el último eco de las campanas del funeral. Los hermanos de su difunto esposo, sus cuñados de miradas duras y palabras afiladas, llegaron con papeles viejos y testamentos que Joana nunca había visto. Decían que las tierras, la casa, los animales, todo pertenecía a la familia, que Ricardo solo había administrado lo que nunca fue suyo para dar, y ella, una mujer sin hijos, sin familia propia que la respaldara, no tenía derecho a nada. En menos de una semana, Joana fue despojada de todo. Le permitieron quedarse con la ropa que llevaba puesta y una pequeña bolsa con algunos recuerdos personales. Ni siquiera pudo llevarse el anillo de bodas que Ricardo le había dado, porque según dijeron, ese anillo era una reliquia familiar que debía quedarse en la familia. La echaron de la casa como si fuera una extraña, una intrusa que había aprovechado la bondad de su esposo. Y así, sin dinero, sin techo, sin esperanza, Joana caminó por días hasta que sus fuerzas la abandonaron en ese camino embarrado, bajo la lluvia que parecía llorar por ella. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí sentada cuando escuchó el sonido de ruedas y cascos de caballos acercándose. Levantó apenas la mirada y vio una carreta tirada por 2 caballos robustos, conducida por un hombre de sombrero ancho que la protegía del agua. El hombre debía tener unos 39 años, con el rostro curtido por el sol y las manos grandes de quien trabaja la tierra. Cuando la vio, detuvo la carreta de inmediato. «Señora, ¿qué hace usted aquí, bajo esta lluvia?», preguntó con voz ronca pero preocupada, bajando de un salto. Se acercó a ella y Joana sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Solo pudo mirarlo con ojos llenos de lágrimas que se confundían con la lluvia. El hombre se quitó su poncho de lana gruesa y lo colocó sobre los hombros de Joana. «No puede quedarse aquí, se va a enfermar. Venga conmigo». No esperó respuesta. Con cuidado pero con firmeza, la ayudó a ponerse de pie y la guió hasta la carreta. Joana se dejó llevar, demasiado agotada para resistir, demasiado rota para importarle lo que pudiera pasar. Durante el trayecto, el hombre no hizo preguntas. Solo silbaba bajito mientras los caballos avanzaban por el camino que serpenteaba entre campos verdes y cercas de madera. Joana observaba el paisaje desde su lugar en la carreta, sintiendo cómo el calor del poncho comenzaba a devolverle algo de vida a su cuerpo entumecido. Después de un rato que pareció eterno, llegaron a una propiedad extensa. Una casa de paredes blancas con techo de tejas rojas se alzaba al frente, rodeada de establos, corrales y huertos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Aquí es mi hogar», dijo el hombre mientras ayudaba a Joana a bajar. «Me llamo Miguel. Vivo solo desde que mi madre murió hace 3 años. La casa es grande y hay espacio de sobra. Usted puede quedarse hasta que se recupere y decida qué hacer con su vida». Joana lo miró incrédula.
¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Miguel sonrió apenas, una sonrisa triste que hablaba de sus propias pérdidas. Porque todos necesitamos ayuda en algún momento, y porque nadie debería estar solo en medio de la tormenta. Esa noche, Joana durmió en una habitación limpia y seca por primera vez en días. Miguel le había preparado sopa caliente y pan, y aunque ella apenas pudo comer unos bocados, agradeció cada gesto de bondad con lágrimas silenciosas. No podía entender por qué un extraño le ofrecía refugio cuando su propia familia política la había abandonado sin remordimientos. Los primeros días fueron difíciles. Joana pasaba horas sentada en el porche, mirando los campos sin ver realmente nada. Miguel respetaba su silencio y su dolor, pero siempre se aseguraba de que comiera algo y de que supiera que no estaba sola. Poco a poco, casi sin darse cuenta, Joana comenzó a ayudar en pequeñas tareas. Primero fue juntar los huevos de las gallinas, luego regar las plantas del huerto, después preparar el almuerzo mientras Miguel trabajaba en los campos. Había algo reconfortante en la rutina de la granja. El trabajo físico le permitía no pensar, le daba un propósito cuando sentía que su vida no tenía ninguno. Y Miguel, con su presencia callada pero constante, le demostraba cada día que todavía existía bondad en el mundo. Una tarde, mientras Joana barría el patio, una mujer se acercó desde la propiedad vecina. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una trenza y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro moreno. Llevaba una canasta con verduras frescas. «Buenas tardes», saludó con voz alegre. «Soy Clara, vivo en la granja de al lado. Vine a darle la bienvenida al vecindario». Joana dejó la escoba a un lado, sorprendida por la visita. «Mucho gusto, Clara. Soy Joana». Clara entró al patio como si ya conociera el lugar de toda la vida. «¡Ay, pero qué sola debe estar aquí con Miguel, que es más callado que una piedra! Ese hombre es bueno como el pan, pero conversar no es lo suyo. Usted necesita compañía femenina, alguien con quien charlar y pasar el tiempo». Y así comenzó una amistad que cambiaría la vida de Joana para siempre. Clara era viuda también, pero había enviudado hace muchos años y había aprendido a construir una vida propia con sus hijos, ya crecidos, que vivían en el pueblo. Era una mujer llena de energía y optimismo, que veía oportunidades donde otros solo veían problemas. Al cabo de unos días, Clara invitó a Joana a su casa para tomar té. La propiedad de Clara era más pequeña que la de Miguel, pero estaba llena de flores y plantas aromáticas que perfumaban el aire. Mientras tomaban té en la cocina, Clara le mostró a Joana una receta antigua de dulces que había heredado de su abuela. «Mira esto», dijo Clara, sacando un cuaderno gastado lleno de anotaciones manuscritas. «Mi abuela era famosa por sus dulces. Hacía unas combinaciones que nadie más se atrevía a probar, y todos quedaban encantados. Yo he agregado mis propias invenciones a lo largo de los años». Joana observó las recetas con curiosidad. Había dulces de frutas con especias inusuales, confituras con hierbas aromáticas, caramelos con flores cristalizadas, cosas que nunca había visto antes en ninguna parte. «¿Por qué no los vendes?», preguntó Joana. Clara se encogió de hombros. «Ay, hija, hacer dulces para mí es solo un pasatiempo. Además, sola no podría hacer suficiente cantidad para vender. Pero si tuviera ayuda», dejó la frase en el aire, mirando a Joana con un brillo especial en los ojos. Y fue así como nació la idea. Joana, que necesitaba encontrar un propósito y una manera de ganarse la vida, y Clara, que tenía el conocimiento pero no la energía para hacerlo sola, decidieron unir fuerzas. Comenzaron a experimentar en la cocina de Clara, probando recetas, ajustando cantidades, inventando nuevas combinaciones que sorprendían hasta a ellas mismas. Miguel observaba estos cambios con discreción, pero con satisfacción.
Cada día, cuando regresaba del campo, encontraba a Johanna más animada, más presente, más viva. Ya no era la mujer rota que había encontrado al borde del camino. Había algo en sus ojos que comenzaba a brillar nuevamente, una chispa de esperanza que él no quería apagar. Si te gustan estas historias narradas llenas de emociones y segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo relato. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país o ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo. Una mañana, después de semanas de preparación, Johanna y Clara llenaron varias canastas con sus dulces y se dirigieron a la feria del pueblo. Era día de mercado y la plaza estaba llena de vendedores de todo tipo: verduras, frutas, telas, herramientas, animales. El aire estaba cargado de voces, risas, regateos y el aroma mezclado de 1000 cosas diferentes. Encontraron un pequeño espacio bajo un árbol frondoso y extendieron un mantel sobre una mesa improvisada con tablas y caballetes. Colocaron sus dulces en bandejas de madera, organizados por colores y sabores. Lucían hermosos, diferentes a todo lo que se vendía allí. Había dulces de naranja con canela, confituras de ciruela con romero, caramelos de miel con pétalos de rosa, frutas cristalizadas con jengibre. Al principio, la gente pasaba de largo, mirando con curiosidad pero sin detenerse. Los dulces convencionales eran más baratos y conocidos. Pero Clara no se desanimaba. Con su personalidad extrovertida, comenzó a ofrecer pequeñas muestras a quienes pasaban cerca. «Pruebe esto, señora. Es dulce de manzana con un toque de lavanda. Nunca ha probado nada igual, se lo aseguro. Joven, llévele estos caramelos a su novia. Son de miel pura con pétalos de flores. Le va a parecer que le trajo algo del cielo». Johanna, más tímida pero igual de decidida, ayudaba a envolver los dulces en papeles encerados y atendía a quienes se acercaban intrigados por las descripciones de Clara. Lentamente, la gente comenzó a detenerse, a probar, a comprar. Las exclamaciones de sorpresa y deleite se multiplicaban. Nunca habían probado dulces así, con esas combinaciones extrañas que resultaban ser absolutamente deliciosas. Para el mediodía ya se había corrido la voz. «Vayan donde las señoras del árbol, tienen unos dulces que parecen hechizados de tan buenos», decía la gente. Las canastas se vaciaban rápidamente y Johanna y Clara apenas daban abasto para atender a todos los clientes. Cuando terminó la feria, contaron las monedas ganadas con incredulidad. Habían vendido todo, absolutamente todo, y la ganancia era más de lo que habían esperado. Se miraron una a la otra y estallaron en risas, abrazándose como niñas que acababan de ganar un juego. «Johanna, esto es solo el comienzo», dijo Clara con los ojos brillantes. «La semana que viene traeremos el doble». Y así fue. Cada semana, Johanna y Clara llegaban a la feria con más y más dulces, y cada semana vendían todo antes de que terminara el día. La fama de sus productos se extendió más allá del pueblo. La gente venía de villorrios vecinos solo para comprar sus dulces únicos. Algunos comerciantes incluso comenzaron a pedirles que les suministraran para vender en sus propias tiendas. Miguel observaba todo esto con orgullo silencioso. Veía cómo Johanna se transformaba día a día. Ya no era la mujer desesperada que había rescatado. Era una mujer fuerte, capaz, emprendedora. Y algo más había cambiado también. Entre ellos había surgido algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía, pero que estaba ahí, creciendo calladamente como las plantas en primavera. Por las noches, cuando Johanna regresaba de trabajar con Clara, Miguel y ella cenaban juntos en la mesa de la cocina. Al principio apenas hablaban, pero poco a poco las conversaciones se fueron haciendo más largas, más profundas. Miguel le contaba sobre su vida solitaria en la granja, sobre sus sueños de hacer crecer la propiedad, sobre la madre que había perdido y que tanto extrañaba. Johanna le hablaba de su pasado, del dolor de haber perdido todo, pero también de la gratitud infinita que sentía hacia él por haberle dado una segunda oportunidad. Una noche,
Mientras lavaban los platos juntos, sus manos se rozaron en el agua jabonosa. Fue un contacto breve, accidental, pero ambos sintieron una corriente eléctrica que los recorrió de pies a cabeza. Se miraron a los ojos y en ese instante supieron que lo que sentían era mucho más que agradecimiento o amistad. Pero Miguel era un hombre de honor. No quería aprovecharse de la vulnerabilidad de Joana, no quería que ella sintiera que le debía algo. Así que guardó sus sentimientos en el fondo de su corazón y siguió tratándola con el mismo respeto y cuidado de siempre. Joana, por su parte, también guardaba silencio sobre lo que sentía. Tenía miedo de arruinar la paz que había encontrado, miedo de que Miguel pensara que estaba tratando de aprovechar su bondad. Además, el recuerdo de Ricardo todavía dolía y sentirse atraída por otro hombre le generaba una culpa que no sabía cómo manejar. Así pasaron los meses, con ese amor no dicho creciendo entre ellos como una planta silvestre que nadie cuida pero que florece de todas formas. Mientras tanto, el negocio de los dulces seguía prosperando. Joana y Clara ahora trabajaban todos los días, no solo para la feria semanal, sino también para abastecer a varios comercios del pueblo y de los alrededores. La cocina de Clara se había quedado pequeña para la producción, así que Miguel ofreció una parte de su granero que acondicionaron como taller de dulces. Construyeron hornos de barro, instalaron grandes mesas de trabajo, compraron ollas enormes de cobre. Lo que había comenzado como un pasatiempo se había convertido en un verdadero negocio, y con el negocio llegaron también las envidias y los problemas que nadie había anticipado. Había en el pueblo una familia que durante años había sido la principal proveedora de dulces tradicionales. Los Mendoza, dueños de una pequeña confitería en la plaza principal, veían con preocupación creciente cómo sus ventas caían mientras las de Joana y Clara subían como la espuma. No era solo el dinero lo que les molestaba, sino también el orgullo. Ellos eran los dulceros del pueblo desde hacía generaciones, y no iban a permitir que dos mujeres llegaran a quitarles ese lugar sin pelear. Don Esteban Mendoza, el patriarca de la familia, era un hombre de casi 60 años, gordo y arrogante, acostumbrado a que las cosas salieran siempre a su manera. Comenzó a esparcir rumores sobre los dulces de Joana y Clara. Decía que usaban ingredientes extraños que podrían ser peligrosos, que sus combinaciones raras no eran naturales, que seguramente ponían algo en la comida para que la gente quedara como hechizada. Al principio, Joana y Clara ignoraron los comentarios. Sabían que eran mentiras y confiaban en que sus clientes también lo supieran. Pero los rumores tienen vida propia y se expanden como el humo. Algunas personas comenzaron a dudar, a preguntarse si habría algo de verdad en lo que decía don Esteban. Las ventas empezaron a disminuir levemente. No era algo drástico todavía, pero era suficiente para preocupar a Joana, que veía en peligro el futuro que tanto esfuerzo le había costado construir. Clara, más experimentada en las miserias humanas, le aconsejó paciencia. La verdad siempre sale a la luz, hija, y la calidad de nuestros dulces habla por sí sola. No vamos a rebajarnos a pelear con lenguas venenosas. Pero la situación estaba a punto de complicarse mucho más, y ninguna de las dos mujeres imaginaba hasta dónde llegaría don Esteban para proteger su negocio. Una mañana de mercado, cuando Joana y Clara llegaron temprano a montar su puesto bajo el árbol de siempre, encontraron algo que las dejó heladas. Alguien había esparcido sal por todo el suelo donde normalmente colocaban su mesa, y sobre el tronco del árbol había un papel clavado con un cuchillo que decía en letras toscas: «Brujas fuera del pueblo». Clara arrancó el papel con furia contenida, mirando alrededor para ver si alguien observaba. Pero a esa hora temprana la plaza estaba casi vacía. Solo algunos vendedores comenzaban a llegar con sus mercancías. «Esto es obra de los Mendoza, no tengo ninguna duda», murmuró Clara apretando el papel en su puño. «Pero no vamos a dejar que nos asusten.
limpiemos esto y montemos nuestro puesto como siempre. Johanna sintió un nudo en el estómago. Las palabras del papel la habían afectado más de lo que quería admitir. ¿Brujas? Por hacer dulces diferentes. Era absurdo, pero también era peligroso. En los pueblos pequeños, las acusaciones de brujería, aunque nadie las tomara completamente en serio, podían arruinar una reputación para siempre. Esa tarde, cuando regresó a la granja, Johanna estaba más callada que de costumbre. Miguel lo notó de inmediato mientras cenaban. Él conocía ya cada uno de sus gestos, cada cambio en su expresión, cada matiz en su voz. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad, dejando el tenedor en el plato. Johanna dudó un momento, pero finalmente le contó todo: los rumores, las ventas que empezaban a bajar, y ahora la amenaza anónima. Miguel escuchó en silencio, con la mandíbula cada vez más tensa. «Mañana voy a hablar con don Esteban», dijo cuando ella terminó. «No, Miguel, por favor. No quiero causar problemas». «Tú no estás causando nada, Johanna. Ellos son los que están actuando mal, y no voy a permitir que te hagan daño». Había algo en su voz, una intensidad que Johanna no había escuchado antes. Sus miradas se encontraron sobre la mesa y el aire entre ellos se cargó de electricidad. Miguel se levantó bruscamente, como si necesitara alejarse antes de decir algo que no debía. «Voy a revisar el establo», murmuró, y salió dejando a Johanna con el corazón latiendo aceleradamente. Al día siguiente, Miguel cumplió su palabra. Fue hasta la confitería de los Mendoza en el pueblo. Don Esteban estaba detrás del mostrador, atendiendo a una clienta cuando Miguel entró. Al verlo, su expresión cambió de la sonrisa comercial a algo más calculador. «Buenos días, don Miguel. ¿En qué puedo servirle? Necesito hablar con usted. A solas». Don Esteban despidió a la clienta con prisa y cerró la puerta del negocio. «Dígame, ¿qué es tan urgente?» «Sé que usted está detrás de los rumores sobre Johanna y Clara, y sé que fue su gente quien dejó esa amenaza en la plaza». Don Esteban ni siquiera intentó negarlo. Cruzó los brazos sobre su panza prominente y sonrió con desdén. «Mire, don Miguel, usted es un hombre respetable y no quiero problemas con usted. Pero esas mujeres están arruinando mi negocio. Durante 30 años, mi familia ha sido la proveedora de dulces de este pueblo. No voy a permitir que unas advenedizas me quiten lo que me pertenece». «No le pertenece nada más que lo que usted se gane honestamente. Si sus dulces son mejores, la gente comprará los suyos. Pero asustar e intimidar no es competencia, es cobardía». El rostro de don Esteban se puso rojo. «¿Me está llamando cobarde en mi propia tienda? Estoy diciéndole que deje en paz a esas mujeres. Si vuelvo a enterarme de alguna amenaza o rumor más, voy a asegurarme de que todo el pueblo sepa exactamente qué tipo de hombre es usted». Miguel salió de la confitería sin esperar respuesta, dejando a don Esteban temblando de rabia. Pero el daño ya estaba hecho. La amenaza no había sido solo contra Johanna y Clara, sino contra el orgullo de un hombre poderoso en el pueblo. Y los hombres como don Esteban no perdonaban esas ofensas fácilmente. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Las ventas en la feria se mantuvieron estables, los rumores parecieron disminuir, y Johanna comenzó a respirar con más tranquilidad. Pero Clara, que conocía mejor la naturaleza humana, seguía en guardia. «Esto no ha terminado», le advirtió a Johanna una tarde mientras trabajaban juntas preparando un nuevo lote de dulces de membrillo con anís estrellado. «Los hombres como don Esteban no se rinden tan fácilmente. Solo están esperando el momento adecuado». Tenía razón, pero ninguna de las dos imaginaba cómo se manifestaría la siguiente jugada. Una noche, Johanna no podía dormir. La luna llena entraba por la ventana de su habitación, iluminando las paredes blancas con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal.
Se levantó y salió al porche, envuelta en un chal de lana. El aire nocturno era fresco y estaba cargado de los aromas del campo. Tierra húmeda, pasto recién cortado, flores silvestres. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó cuando Miguel salió también de la casa. Se sobresaltó al sentir su presencia a su lado. «Perdón, no quise asustarte», dijo él con voz baja. Tampoco podía dormir. Se quedaron ahí, uno al lado del otro, mirando el paisaje plateado bajo la luna. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de todo lo que no se habían dicho. «Miguel», comenzó Joana, sin atreverse a mirarlo, «quiero que sepas que nunca podré agradecerte suficiente todo lo que has hecho por mí. Me salvaste la vida. Me diste un hogar cuando no tenía nada. Me devolviste la esperanza cuando pensé que no quedaba ninguna. No tienes que agradecerme nada, Joana. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho». «No es verdad, y tú lo sabes. La mayoría de la gente habría pasado de largo, pero tú no. Tú te detuviste. Y no solo me recogiste, sino que me diste espacio para sanar, para encontrarme a mí misma otra vez». Miguel giró para mirarla. La luz de la luna hacía que su rostro brillara con una suavidad que le quitó el aliento. «Joana, hay algo que necesito decirte, pero no sé si es el momento correcto». El corazón de Joana comenzó a latir tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. «Dime». «Desde que llegaste aquí, todo ha cambiado para mí. Esta casa que estaba vacía y fría se llenó de vida. Y yo, que pensé que viviría solo el resto de mis días, me di cuenta de que todavía puedo sentir, de que todavía puedo...» «Miguel», susurró Joana, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Te amo, Joana. Sé que es demasiado pronto, sé que tal vez no es lo correcto, sé que tú todavía estás lidiando con tu pérdida, pero no puedo seguir callando lo que siento. Cada mañana me despierto agradecido porque estás aquí, cada noche me duermo pensando en ti. Y si algún día tú pudieras sentir, aunque sea una fracción de lo que yo siento...» Joana no lo dejó terminar. Se giró hacia él y lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Miguel la rodeó con sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Yo también te amo», susurró ella contra su camisa. «Me da miedo decirlo, me da miedo sentirlo, porque ya perdí todo una vez y no sé si podría sobrevivir a perderlo todo otra vez. Pero te amo, Miguel, te amo tanto que me asusta». Él le levantó el rostro con suavidad, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «No vas a perder nada, Joana, te lo prometo. Vamos a construir algo juntos, algo que nadie nos pueda quitar». Y bajo la luz de la luna se besaron por primera vez. Fue un beso suave, lleno de promesas y esperanzas, de segundos comienzos y sueños compartidos. Desde esa noche, todo fue diferente entre ellos. Ya no había secretos ni silencios incómodos. Eran una pareja, aunque todavía no lo hubieran anunciado públicamente. Pero en el pueblo pequeño, los secretos no duraban mucho. Clara fue la primera en darse cuenta. Lo vio en la forma en que Joana hablaba de Miguel, en cómo sus ojos brillaban cuando lo mencionaba, en la nueva ligereza en sus movimientos. Una tarde, mientras preparaban dulces de higo con nuez moscada, Clara le dio un codazo juguetón. «Así que finalmente pasó, ¿eh?» Joana se sonrojó hasta las orejas. «¿De qué hablas?» «Ay, por favor, no me trates como si fuera tonta, tú y Miguel. Todos lo veíamos venir desde hace meses. Era solo cuestión de tiempo». Joana sonrió tímidamente. «Es tan obvio. Para quien sabe mirar, sí, y me alegro, hija. Miguel es un buen hombre, de los que ya no quedan muchos, y tú mereces ser feliz después de todo lo que has sufrido». Pero no todos en el pueblo veían la relación con los mismos ojos benévolos.
Para algunos, especialmente para los Mendoza, esta unión representaba algo más amenazante. Joana ahora no era solo una mujer que hacía dulces, sino que tenía el respaldo de uno de los granjeros más prósperos de la zona. Eso la hacía más poderosa, más difícil de intimidar. Don Esteban llamó a sus hijos a una reunión familiar en el sótano de la confitería. Eran 3. Ramiro, el mayor, un hombre de casi 40 años con tendencia a la violencia cuando bebía. Gustavo, el del medio, más calculador y frío, y Matilde, la única mujer que a sus 35 años manejaba las finanzas del negocio con mano de hierro. «Tenemos que hacer algo definitivo», dijo don Esteban, golpeando la mesa con el puño. «Esas mujeres no solo nos están quitando clientes, ahora una de ellas está protegida por don Miguel. Si no actuamos pronto, nos van a arruinar completamente». «¿Qué propones, padre?», preguntó Gustavo, siempre el más pragmático. «Hay que golpear donde más les duela, su producción. Si no tienen dulces para vender, no tienen negocio». Matilde frunció el ceño. «¿Está sugiriendo que saboteemos su taller?». «Estoy sugiriendo que hagamos lo necesario para proteger lo que es nuestro. Esta confitería alimentó a nuestra familia durante generaciones. No voy a permitir que se pierda ahora». Ramiro sonrió con malicia. «Yo puedo encargarme de eso, padre. Déjamelo a mí». «Ten cuidado», advirtió Gustavo. «Si nos descubren, las consecuencias podrían ser graves». «No nos van a descubrir», aseguró Ramiro con confianza que no compartía el resto de la familia. Lo que ninguno de ellos sabía es que alguien más había escuchado esa conversación. Lucía, la empleada que limpiaba la confitería, estaba en la escalera cuando los Mendoza bajaron al sótano. Había escuchado cada palabra, y aunque trabajaba para ellos, tenía un sentido de justicia que no podía ignorar. Esa misma tarde, Lucía fue a buscar a Clara. La encontró en el mercado comprando frutas para los dulces de la semana siguiente. «Doña Clara, necesito hablar con usted». «Es urgente». Clara notó la preocupación en su rostro y la llevó a un rincón apartado de la plaza. Lucía le contó todo lo que había escuchado, los planes de sabotaje, la determinación de los Mendoza de destruir su negocio, el odio que sentían hacia ellas. Clara la escuchó con el rostro cada vez más serio. «Gracias por decírmelo, Lucía. Sé que esto te pone en riesgo. ¿Los Mendoza saben que nos contaste?» «No, doña Clara, y preferiría que quedara así. Necesito ese trabajo, pero no podía quedarme callada viendo que planean hacerles daño. Tu secreto está seguro con nosotras. Ve tranquila». Clara fue directamente a buscar a Joana, que estaba en el taller preparando la producción del día siguiente. Le contó todo sin rodeos. «Tenemos que decirle a Miguel», fue lo primero que dijo Joana, pero Clara la detuvo. «Espera. Si le decimos a Miguel, él va a enfrentarlos directamente, y conociendo a Ramiro, eso podría terminar en violencia. Tenemos que ser más inteligentes». «¿Qué sugieres?». «Que los dejemos hacer su movida, pero estando preparadas. Si logramos atraparlos en el acto, tendrán que responder ante todo el pueblo. Será su palabra contra la evidencia». Joana sintió un escalofrío. Era arriesgado, muy arriesgado, pero Clara tenía razón. Si Miguel se enfrentaba a los Mendoza sin pruebas, solo empeoraría las cosas. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, Joana se escabulló de la casa y fue al taller. Clara ya estaba ahí, escondida entre las sombras, esperando. Habían acordado turnarse para vigilar durante las próximas noches. «¿Estás segura de que vendrán esta noche?», susurró Joana. «No estoy segura de nada. Pero Lucía dijo que hablaron de hacerlo pronto, antes de que produjéramos el gran lote para la feria del próximo fin de semana. Si van a atacar, será en los próximos días». Pasaron horas en silencio, cada ruido de la noche haciéndolas sobresaltar.
Joana pensaba en Miguel durmiendo tranquilamente en la casa sin saber el peligro que se cernía sobre ellas. Parte de ella quería correr a despertarlo, a pedirle que las protegiera, pero otra parte, la parte que había crecido en estos meses, sabía que tenía que enfrentar esto ella misma. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el cansancio comenzaba a vencerlas, escucharon pasos acercándose. Clara tocó el brazo de Joana en la oscuridad, alertándola. Se quedaron completamente inmóviles, apenas respirando. 2 figuras se acercaron al taller. Una de ellas llevaba una antorcha, la otra cargaba algo que parecía ser un bidón. Joana sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Iban a quemar el taller? Eso era mucho peor de lo que habían imaginado. «Date prisa», susurró una de las figuras con voz que Joana reconoció como la de Ramiro Mendoza. «Rocía todo con el aceite. Cuando esto arda, no quedará ni cenizas». La otra figura comenzó a esparcir el líquido por las paredes y el piso del taller. El olor penetrante del aceite llegó hasta donde Joana y Clara estaban escondidas. Joana sintió pánico. Si encendían ese fuego, el taller desaparecería en minutos. Y ellas dos estaban atrapadas adentro. Clara apretó la mano de Joana con fuerza, como diciéndole que esperara, que todavía no era el momento de actuar. Pero Joana sentía que cada segundo que pasaba era un segundo más cerca del desastre. El olor del aceite era cada vez más fuerte, y Ramiro ya estaba acercando la antorcha a una de las paredes empapadas. «¡Alto ahí!», gritó una voz desde la oscuridad que hizo que todos se congelaran. Miguel apareció de entre las sombras con una escopeta en las manos, apuntando directamente a Ramiro. Detrás de él venían otros 3 hombres del vecindario, también armados. Joana sintió que las piernas se le aflojaban de alivio y terror mezclados. «Suelta esa antorcha, Ramiro. Ahora mismo», ordenó Miguel con voz de acero. Ramiro miró alrededor buscando una salida, pero estaba rodeado. Su acompañante, que resultó ser su hermano Gustavo, dejó caer el bidón de aceite con estrépito. El líquido se esparció por el suelo, formando charcos brillantes bajo la luz de la antorcha. «Don Miguel, esto no es lo que parece», comenzó Gustavo con voz temblorosa. «¿Ah, no? ¿Entonces qué es?» Estaban regando las plantas a las 3 de la madrugada con aceite de lámpara. La ironía en la voz de Miguel era cortante como un cuchillo. Ramiro, siempre el más impulsivo, intentó un último movimiento desesperado. Arrojó la antorcha hacia uno de los charcos de aceite y corrió hacia la oscuridad. Pero no había contado con la rapidez de Miguel. El disparo al aire lo detuvo en seco, y antes de que pudiera reaccionar, 2 de los hombres que acompañaban a Miguel ya lo habían sujetado. La antorcha cayó al suelo, pero Clara, que había salido corriendo de su escondite, la pisó antes de que pudiera prender el aceite. El peligro inmediato había pasado. Joana salió también, temblando de pies a cabeza. Miguel dejó la escopeta a uno de sus compañeros y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» «Estoy bien, estamos bien». «Pero Miguel, ¿cómo supiste?» «Te sentí salir de la casa, y cuando fui a buscarte y vi que Clara tampoco estaba en la suya, supe que algo andaba mal. Le conté a algunos vecinos de confianza y vinimos a vigilar desde lejos. Cuando vi a estos 2 acercarse con intenciones obvias, su voz se quebró un poco. Si les hubiera pasado algo...» «No nos pasó nada. Estamos bien gracias a ti». Los hermanos Mendoza fueron llevados al pueblo esa misma madrugada. La noticia del intento de incendio se esparció como pólvora. Para el amanecer, todo el pueblo sabía lo que había pasado. Don Esteban trató de negar todo, de alegar que sus hijos habían actuado por cuenta propia, pero nadie le creyó. El prestigio de la familia Mendoza quedó destruido en una sola noche.
Las autoridades locales, un consejo de ancianos que manejaba los asuntos del pueblo, se reunieron para decidir el castigo. La sentencia fue severa. Los hermanos Mendoza tenían que pagar una multa considerable, hacer trabajos comunitarios durante 6 meses y estaban prohibidos de acercarse al taller o a las propiedades de Joana, Clara y Miguel. La confitería podía seguir operando, pero bajo supervisión estricta. Don Esteban, humillado y derrotado, cerró la confitería 2 semanas después. Sin sus hijos para ayudarlo y con la reputación de la familia por los suelos, ya no tenía fuerzas ni ganas de seguir adelante. La familia se mudó a otro pueblo, donde nadie conocía su historia. Con la competencia eliminada de manera tan dramática, el negocio de Joana y Clara explotó. Los pedidos llegaban de pueblos cada vez más lejanos. Lo que había comenzado como un pequeño emprendimiento para sobrevivir se había convertido en algo mucho más grande. «Necesitamos un local propio», dijo Clara una tarde mientras revisaban la lista interminable de pedidos. «El taller ya nos quedó chico, y si vamos a crecer necesitamos un lugar en el pueblo donde la gente pueda venir a comprar directamente sin esperar a la feria». Miguel, que había estado escuchando la conversación desde el porche, entró a la cocina. «Hay un local vacío en la plaza principal. Era una tienda de telas que cerró hace unos meses. El dueño se mudó a la ciudad y está buscando quién se lo alquile». Los ojos de Joana se iluminaron. «¿El local grande que está junto a la iglesia? Ese con los ventanales amplios». «Ese mismo. Hablé con el dueño la semana pasada. Está dispuesto a hacer un buen trato si le demuestran que es para un negocio serio». Clara y Joana se miraron. Era el momento de dar el siguiente paso grande. Ya no era solo hacer dulces en casa y venderlos en la feria. Esto significaba establecerse de verdad, crear algo permanente, algo que pudiera durar años. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Miguel ayudó con el alquiler y con las primeras reformas del local. Construyeron mostradores de madera pulida, estanterías para exhibir los productos, una cocina amplia en la parte trasera que permitía producir cantidades mucho mayores. Pintaron las paredes de un color crema suave que hacía que el lugar se viera limpio y acogedor. Instalaron campanas sobre la puerta que sonaban cada vez que entraba un cliente. El día de la inauguración había cola desde temprano. La gente venía con curiosidad y también con lealtad, porque en estos meses Joana y Clara se habían ganado no solo clientes, sino verdaderos admiradores de su trabajo. Los dulces estaban dispuestos como pequeñas obras de arte en las vitrinas. Caramelos brillantes de todos los colores, confituras en frascos de vidrio decorados, frutas cristalizadas que parecían joyas comestibles, turrones con frutos secos, mazapanes con formas de flores y animales. Llamaron al negocio Dulces de Luna, inspiradas en aquella noche de luna llena cuando Joana y Miguel se habían confesado su amor. El nombre era poético y misterioso, perfecto para un lugar que vendía dulces que parecían sacados de un sueño. El éxito fue inmediato y rotundo. Para el final del primer mes ya tenían que contratar ayuda. Lucía, la mujer que les había advertido sobre los planes de los Mendoza, fue la primera empleada. Luego vinieron otras 2 mujeres jóvenes del pueblo que aprendieron rápidamente el arte de hacer los dulces especiales. Clara manejaba la parte creativa, inventando nuevas recetas constantemente. Joana se encargaba de la administración y de atender a los clientes. Entre las 2 habían creado algo único, algo que iba más allá de un simple negocio. Habían construido un lugar donde la gente venía no solo a comprar dulces, sino también a sentirse bien, a escuchar una palabra amable, a compartir sus alegrías y tristezas. Los domingos después de misa, Dulces de Luna se llenaba de familias enteras. Los niños pegaban sus narices a las vitrinas, eligiendo con cuidado sus golosinas favoritas. Las abuelas compraban confituras para endulzar sus tardes solitarias. Los jóvenes enamorados compraban cajitas especiales de bombones para regalar a sus novias. El lugar se había convertido en parte de la vida del pueblo.
Una tarde, don Sebastián, el comerciante más rico de la región, entró a la tienda. Era un hombre mayor, elegante, que manejaba negocios en varios pueblos. Llevaba un bastón con empuñadura de plata aunque no lo necesitaba, solo por distinción. Señoras, saludó quitándose el sombrero, he escuchado maravillas sobre sus productos. Vengo con una propuesta de negocios. Clara y Joana intercambiaron una mirada. Las propuestas de negocios podían ser tanto oportunidades como trampas. Estamos escuchando, don Sebastián, dijo Clara con cautela. Tengo tiendas en 5 pueblos diferentes. Quiero que sus dulces estén en todas ellas. Les ofrezco un contrato por 1 año, con posibilidad de renovación. Las cantidades que necesito son considerables, pero les pagaré bien y por adelantado. Era una oportunidad enorme. Significaba expansión, más ganancias, reconocimiento más allá de su pequeño pueblo, pero también significaba presión, compromisos, la posibilidad de perder el control de su propio negocio. Necesitamos pensarlo, dijo Joana diplomáticamente. Es una propuesta muy generosa, pero también muy grande. ¿Podría darnos unos días para considerarla? Por supuesto, pero no demoren mucho. Tengo otros proveedores interesados también. Cuando don Sebastián se fue, Clara y Joana se sentaron juntas en la trastienda, abrumadas por la decisión que tenían que tomar. Es mucho dinero, dijo Clara. Más del que jamás soñamos tener. Pero también es mucho trabajo. Tendríamos que contratar más gente, producir cantidades enormes, tal vez descuidar la calidad que nos hizo especiales. O tal vez es el momento de crecer de verdad, de convertir esto en algo que pueda durar generaciones. Esa noche, Joana le contó todo a Miguel mientras cenaban. Él escuchó con atención, masticando despacio su comida mientras procesaba la información. ¿Qué quieres hacer tú?, preguntó finalmente. No lo sé. Parte de mí quiere aceptar, dar ese salto grande. Pero otra parte tiene miedo de que si crecemos demasiado rápido, perdamos lo que hace especial a Dulces de Luna. Ya no seríamos 2 amigas haciendo dulces con amor, seríamos empresarias produciendo en masa para satisfacer demandas. Miguel tomó su mano sobre la mesa. Joana, hace 1 año estabas al borde de un camino sin nada. Mira todo lo que has construido desde entonces. Confía en ti misma. Confía en que puedes manejar lo que venga, sea crecer o quedarte como estás. No hay decisión equivocada, solo caminos diferentes. Sus palabras le dieron paz. Esa noche durmió mejor que en días, y en sus sueños vio el futuro desplegándose en múltiples posibilidades, todas brillantes y llenas de promesas. A la mañana siguiente, Clara y Joana tomaron su decisión. Aceptarían la propuesta de don Sebastián, pero con condiciones. Mantendrían el control creativo completo sobre las recetas. Contratarían y entrenarían personalmente a toda la nueva gente, y conservarían la tienda del pueblo como su base de operaciones, el corazón desde donde todo crecería. Don Sebastián aceptó sus términos. El contrato se firmó un jueves lluvioso de octubre, y esa noche Miguel abrió una botella de vino añejo que guardaba desde los tiempos de su madre para celebrar. Por las mujeres más valientes que conozco, brindó levantando su copa. Por los segundos comienzos, añadió Joana con los ojos brillantes. Por la amistad que lo hizo todo posible, concluyó Clara con voz emocionada. Los 3 bebieron mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, un sonido que ya no traía tristeza, sino paz y promesas de cosechas abundantes. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso pero gratificante. Contrataron a 6 personas más, todas mujeres del pueblo y de los alrededores que necesitaban trabajo. Joana y Clara las entrenaron personalmente, enseñándoles no solo las recetas, sino también la filosofía detrás de cada dulce, el cuidado, el amor, la atención al detalle que convertía ingredientes simples en algo mágico. La producción creció exponencialmente.
Los dulces de Luna comenzaron a aparecer en tiendas de toda la región. La fama se extendió más allá de lo que habían imaginado. Hubo artículos en periódicos de ciudades lejanas hablando sobre las dos mujeres que habían revolucionado el arte de hacer dulces tradicionales. Pero a pesar del éxito y el crecimiento, Joana y Clara nunca perdieron la conexión con sus raíces. Todos los sábados seguían atendiendo personalmente en la tienda del pueblo, conversando con los clientes de siempre, recordando de dónde habían venido. Los niños del pueblo crecían conociendo sus rostros, asociando la dulzura de los caramelos con la dulzura de esas dos mujeres que siempre tenían una sonrisa y una palabra amable. Una tarde de primavera, mientras Joana arreglaba la vitrina de la tienda, entró una mujer joven con un bebé en brazos. Joana la reconoció inmediatamente, aunque habían pasado años sin verla. Era Beatriz, la sobrina de Ricardo, su difunto esposo. El tiempo pareció detenerse. Las dos mujeres se miraron en silencio, con años de historia no dicha flotando entre ellas. «Joana», dijo finalmente Beatriz con voz temblorosa, «vine a pedirte perdón». Joana sintió que el corazón se le aceleraba. No había pensado en la familia de Ricardo en mucho tiempo. Había enterrado esos recuerdos dolorosos en lo más profundo de su mente, enfocándose en construir su nueva vida. Y ahora de repente, el pasado estaba frente a ella con rostro de disculpa. «Beatriz», dijo con voz neutra, sin revelar la tormenta de emociones que sentía por dentro. La joven dio un paso adelante, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que mi familia te trató de la manera más cruel posible. Yo era muy joven entonces, solo tenía 17 años, y no tuve el valor de defenderle. Me avergüenza profundamente. He cargado con esa culpa todos estos años». El bebé en sus brazos comenzó a hacer ruiditos, y Beatriz lo meció suavemente antes de continuar. «Cuando me casé y tuve a mi hijo, comencé a entender lo que significa realmente el amor, la familia, el hogar, y me di cuenta del horror de lo que te hicimos. Te quitamos todo. Te dejamos en la calle como si no fueras nada, como si los años que pasaste junto a mi tío, Ricardo, no significaran nada». Joana se apoyó en el mostrador, sintiendo que las piernas le temblaban. Clara apareció desde la trastienda, alertada por las voces, y se quedó cerca por si Joana la necesitaba. «Mi padre murió el año pasado», continuó Beatriz. «Antes de morir, me confesó que sabía que lo que habían hecho estaba mal, que las propiedades sí te pertenecían legalmente, pero que inventaron esos papeles falsos porque no querían que una mujer controlara la herencia de la familia. Murió con esa culpa, Joana, y yo no quiero vivir con ella el resto de mi vida». «¿Por qué vienes ahora?», preguntó Joana finalmente, con voz apenas audible. «¿Qué es lo que quieres de mí?». «Nada. No quiero nada. Solo necesitaba que supieras la verdad. Y que supieras que lo siento. Que lo siento tanto». Su voz se quebró en sollozos. Joana miró a esa mujer joven llorando con su bebé, y algo dentro de ella comenzó a ablandarse. Recordó a la Beatriz de 17 años, tímida y asustada, dominada por padres autoritarios. Recordó que ella también había sido joven y vulnerable una vez. Recordó el dolor de cargar con resentimientos que solo envenenaban su propia alma. «Beatriz», dijo con voz más suave, «lo que tu familia hizo casi me destruye. Me quitó todo lo que tenía y me dejó sin nada, pero al mismo tiempo me forzó a encontrar una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Me llevó a este lugar, a esta vida, a las personas que ahora amo. No puedo decir que esté agradecida por el dolor, pero tampoco puedo seguir aferrada al rencor». Se acercó a Beatriz y le tocó el brazo con suavidad. «Te perdono, no por ti, sino por mí, porque ya no quiero cargar con ese peso. Ya no quiero que el pasado tenga poder sobre mi presente». Beatriz la abrazó con fuerza, cuidando de no aplastar al bebé entre ellas,
y lloró en su hombro como había querido llorar hace años, pero nunca se había atrevido. Joana la dejó desahogarse, sintiendo cómo años de amargura se disolvían con cada lágrima. Cuando Beatriz finalmente se separó, tenía los ojos rojos pero el rostro más ligero. Gracias, Joana. No merecía tu perdón, pero gracias. Todos merecemos una segunda oportunidad, Beatriz. Yo la tuve. Tú también puedes tenerla. Después de que Beatriz se fue, Clara abrazó a Joana por largo rato. Eres una mujer extraordinaria, ¿lo sabías? Solo soy alguien que está cansada de llevar dolor innecesario. Esa noche, cuando le contó a Miguel lo que había pasado, él la miró con una mezcla de admiración y amor tan profunda que Joana sintió que el corazón le iba a estallar. Cada día que pasa te amo más, dijo Miguel simplemente, y cada día que pasa me siento más agradecido de haberte encontrado en ese camino. Yo también, Miguel, cada día. Él tomó sus manos entre las suyas, con una expresión que Joana no le había visto antes, algo entre nerviosismo y determinación. Joana, hay algo que he querido preguntarte desde hace meses, pero esperaba el momento correcto. Y después de ver cómo perdonaste y dejaste ir el pasado, creo que este es el momento. Se arrodilló frente a ella y Joana sintió que el mundo se detenía. Del bolsillo de su camisa sacó un anillo simple, hecho de plata trabajada con un pequeño detalle de flores grabadas. Lo hice yo mismo, explicó con voz emocionada. Quería que fuera especial, único, como tú. Joana, ¿te casarías conmigo? ¿Convertirías esta casa en nuestro verdadero hogar? ¿Construirías el resto de tu vida a mi lado? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Joana. Sí, Miguel, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, un beso profundo que sabía a promesas cumplidas y futuros brillantes. Era un beso que sellaba no solo su amor, sino también el cierre de un ciclo doloroso y el comienzo de uno nuevo lleno de esperanza. La noticia del compromiso se esparció rápidamente por el pueblo. La gente estaba genuinamente feliz por ellos. Miguel era querido y respetado por todos, y Joana se había ganado el cariño de la comunidad con su trabajo duro y su espíritu generoso. Era una de esas historias que la gente ama contar. La mujer que lo perdió todo y lo recuperó todo. El hombre solitario que encontró el amor cuando menos lo esperaba. Clara insistió en organizar la boda. «Vas a tener la celebración más hermosa que este pueblo haya visto jamás», declaró con determinación. «Y voy a hacer el pastel de bodas más espectacular de mi vida». Los preparativos tomaron 3 meses. Se casarían en primavera, cuando los campos estuvieran llenos de flores silvestres y el clima fuera perfecto. La ceremonia sería en la pequeña iglesia del pueblo, seguida de una celebración en la granja de Miguel, bajo un cielo de estrellas. Joana pidió que Clara fuera su madrina de bodas. No tenía familia propia, pero Clara era más que eso. Era la hermana que el destino le había dado, la amiga que había estado ahí en los momentos más oscuros y en los más brillantes. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, sin una sola nube. Joana se vistió en la habitación que había sido suya durante todo ese tiempo, pero que pronto compartiría oficialmente como esposa. El vestido era simple pero elegante, de color crema con bordados delicados en el corpiño. Clara le trenzó flores frescas en el cabello y le prestó un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. «Estás preciosa», dijo Clara con lágrimas en los ojos. «Ricardo estaría feliz de verte así. Sé que estaría contento de que encontraste el amor otra vez». Era la primera vez que alguien mencionaba a Ricardo en mucho tiempo, y Joana se sorprendió al darse cuenta de que ya no dolía. Podía recordarlo con cariño sin culpa, podía honrar lo que fue sin que eso empañara lo que ahora tenía. La iglesia estaba llena hasta el último rincón. Todo el pueblo había venido a ver la boda. Cuando Joana entró del brazo de don Sebastián, que había accedido a entregarla en ausencia de un padre, todos se pusieron de pie.
Pero ella solo tenía ojos para Miguel, que la esperaba al frente con una sonrisa tan amplia que iluminaba todo su rostro. La ceremonia fue corta pero emotiva. El padre Tomás, que había bautizado a Miguel cuando era bebé, ofició con palabras llenas de sabiduría sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de los votos, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Prometo amarte en la abundancia y en la escasez», dijo Miguel con voz firme. «Prometo estar a tu lado cuando el sol brille y cuando caiga la lluvia. Prometo ser tu refugio, tu compañero, tu mejor amigo hasta el último de mis días». «Prometo construir contigo un hogar lleno de amor y risas», respondió Joana. «Prometo honrarte, respetarte y elegirte cada día de nuevo. Prometo que juntos haremos que cada momento cuente, que cada dificultad nos haga más fuertes, que cada alegría sea multiplicada». Cuando el padre Tomás los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue recibido con aplausos, silbidos y lágrimas de alegría de todos los presentes. Era un momento perfecto, uno de esos que quedan grabados en la memoria colectiva de un pueblo para siempre. La celebración en la granja fue memorable. Habían montado mesas largas bajo los árboles, decoradas con manteles blancos y arreglos de flores silvestres. Clara había creado no solo un pastel de bodas de 3 pisos, decorado con flores de azúcar, sino también una mesa entera de dulces especiales hechos específicamente para la ocasión. Había música en vivo, bailes, risas, historias compartidas hasta altas horas de la noche. En un momento de la celebración, mientras Miguel bailaba con Joana bajo las estrellas, ella se dio cuenta de algo profundo. Hacía 2 años había estado sentada al borde de un camino bajo la lluvia, creyendo que su vida había terminado. Y ahora estaba aquí, en los brazos del hombre que amaba, rodeada de amigos que eran familia, con un negocio próspero y un futuro lleno de posibilidades. La vida le había quitado todo para darle algo mejor de lo que jamás soñó. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel, notando la expresión pensativa en su rostro. «En los caminos extraños que toma la vida, en cómo a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Miguel la acercó más. «Yo pienso todos los días en lo afortunado que fui de pasar por ese camino justo ese día, en cómo mi vida estaba vacía sin siquiera saberlo hasta que apareciste tú». «Nuestro encuentro estaba destinado a ser», murmuró Joana, «como si el universo conspirara para juntarnos. Entonces brindemos por el universo y sus misteriosas maneras». Siguieron bailando mientras la luna llena brillaba sobre ellos, testigo silenciosa de un amor que había nacido del dolor y había florecido en algo hermoso e inquebrantable. Aquí en nuestro canal Historias Narradas sabemos que el verdadero amor llega cuando menos lo esperas, cuando has perdido toda esperanza, cuando finalmente aprendes que a veces tienes que soltar el pasado para abrazar el futuro. Los meses siguientes fueron de pura felicidad. Joana y Miguel se adaptaron perfectamente a la vida matrimonial, como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos. Las mañanas comenzaban con café compartido en el porche, las tardes con trabajo duro pero satisfactorio, las noches con conversaciones interminables bajo las estrellas. Dulces de Luna seguía creciendo. Ya tenían presencia en 15 pueblos diferentes y las ofertas para expandirse aún más no dejaban de llegar. Pero Joana y Clara habían aprendido a crecer con cautela, a nunca sacrificar la calidad por la cantidad, a mantener siempre el corazón de su negocio intacto. Una tarde de verano, mientras Joana revisaba las cuentas en la oficina de la tienda, sintió una náusea repentina. Al principio lo atribuyó a haber probado demasiados dulces durante el control de calidad de la mañana, pero cuando la sensación persistió durante días, Clara la miró con ojos conocedores. «¿Cuándo fue tu última regla?», preguntó directamente. Joana hizo cuentas mentalmente y se dio cuenta con sorpresa de que llevaba más de 2 meses de retraso. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Podría ser...
La partera del pueblo confirmó lo que Joana ya sospechaba. Estaba embarazada. Iba a ser madre. Cuando le dio la noticia a Miguel esa noche, él la levantó en brazos y dio vueltas con ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Vamos a tener un bebé, vamos a ser una familia». Joana se aferró a él, sintiendo que su felicidad era tan completa que casi dolía. 2 años atrás no tenía nada. Ahora lo tenía todo. El embarazo de Joana fue como una bendición que iluminó aún más sus vidas. Miguel se volvió increíblemente protector, insistiendo en que no cargara cosas pesadas, que descansara más, que comiera bien. Clara también la mimaba constantemente, preparándole infusiones especiales y asegurándose de que no trabajara demasiado en la tienda. «Ya tienes suficiente gente trabajando para ti», le decía Clara. «Ahora tu trabajo más importante es cuidar de ese bebé que viene en camino». Pero Joana no podía quedarse quieta completamente. Seguía yendo a la tienda casi todos los días, aunque ahora se limitaba a supervisar y atender clientes en lugar de estar de pie horas en la cocina. Le encantaba ver cómo el negocio funcionaba tan bien que prácticamente se manejaba solo, prueba de que habían construido algo sólido y duradero. Los meses del embarazo pasaron con una mezcla de anticipación y preparativos. Miguel convirtió una de las habitaciones de la casa en un cuarto para el bebé, pintándolo de un amarillo suave como el sol de la mañana. Construyó una cuna de madera con sus propias manos, tallando pequeñas flores en los bordes con paciencia infinita. «Quiero que nuestro hijo o hija sepa que fue esperado con amor», decía mientras lijaba la madera hasta dejarla suave como seda. «Quiero que cada cosa en esta habitación le recuerde que es amado». Joana pasaba horas sentada en la mecedora que Miguel también había hecho, con las manos sobre su vientre creciente, hablándole al bebé sobre el mundo que lo esperaba afuera. Le contaba sobre la granja, sobre los dulces, sobre Clara y Miguel, sobre cómo había encontrado el amor en el lugar más inesperado. Una tarde de otoño, cuando Joana estaba en su 7º mes de embarazo, recibieron una visita inesperada. Beatriz apareció en la granja con su hijo, que ahora ya caminaba, y con noticias que cambiarían algunas cosas. «Joana, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Beatriz con seriedad una vez que estuvieron sentadas en el porche con té caliente. «Después de que mi padre murió, encontré unos documentos escondidos en su escritorio. Son los papeles reales de las propiedades que pertenecían a ti y a mi tío Ricardo. Los papeles verdaderos, no las falsificaciones que presentaron para quitarte todo». Joana sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué? Las tierras, la casa donde vivías con mi tío, todo eso legalmente te pertenece. Siempre te perteneció. Mi familia cometió fraude para robártelo. Y yo quiero devolvértelo. He hablado con mis hermanos y aunque algunos no están de acuerdo, yo soy la única que heredó el control de esos papeles. Quiero hacer lo correcto». Miguel, que había escuchado desde la puerta, entró y se sentó junto a Joana, tomando su mano. «Beatriz, eso fue hace años», dijo Joana lentamente. «Ya construí una vida nueva, ya tengo un hogar». «Lo sé, pero esto es tuyo por derecho. Podrías venderlo, podrías quedártelo, podrías hacer lo que quieras. Pero no puedo seguir viviendo sabiendo que mi familia te robó y que yo tengo el poder de devolvértelo, pero no lo hago». Joana miró a Miguel, buscando su consejo silencioso. Él asintió levemente, dejándole saber que apoyaría cualquier decisión que tomara. «Gracias, Beatriz», dijo finalmente. «Acepto los documentos, pero no para quedármelos. Voy a venderlos y con ese dinero voy a crear algo bueno. Algo que ayude a otras mujeres que estén pasando por lo que yo pasé». Y así fue como nació el proyecto que terminaría definiendo el legado de Joana más allá de los dulces. Con el dinero de la venta de las propiedades que finalmente recuperó, estableció un refugio para mujeres en situaciones difíciles,
un lugar donde mujeres viudas, abandonadas o sin recursos pudieran encontrar apoyo, aprender oficios y reconstruir sus vidas. Clara se unió a la causa con entusiasmo. Entre las dos crearon un programa donde enseñaban a las mujeres a hacer dulces, a administrar negocios pequeños, a ser independientes. Era una manera de multiplicar la bendición que ellas habían recibido, de convertir su propia historia de superación en esperanza para otras. El refugio abrió sus puertas 6 meses después de que naciera la hija de Joana y Miguel. La llamaron Luna, en honor al negocio que había cambiado sus vidas y a aquella noche de luna llena cuando se confesaron su amor. Era una bebé hermosa, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa tranquila de su padre. La inauguración del refugio fue un evento emotivo. Docenas de personas del pueblo vinieron a apoyar, donando muebles, ropa, alimentos y dinero para ayudar a mantener el lugar funcionando. La primera mujer en llegar fue una joven de 25 años que había sido echada de su casa por su familia. Joana la recibió con un abrazo, viéndose a sí misma años atrás en esos ojos llenos de miedo y desesperanza. «Aquí estás a salvo», le dijo con voz firme. «Aquí vas a encontrar tu fuerza. Aquí vas a aprender que puedes reconstruir tu vida. Yo lo hice, y tú también puedes». Los años que siguieron fueron de crecimiento constante. Dulces de Luna se convirtió en la marca de dulces artesanales más reconocida de toda la región. Abrieron 3 tiendas más en ciudades cercanas, siempre manteniendo la filosofía original: calidad sobre cantidad, amor en cada producto, trato personal con los clientes. El refugio también prosperó, ayudando a decenas de mujeres cada año a encontrar su camino. Algunas aprendían a hacer dulces y terminaban trabajando en el negocio. Otras descubrían otros talentos: costura, tejido, cocina, artesanías. Lo importante era que todas salían de ahí más fuertes, más seguras, listas para enfrentar el mundo. Clara seguía siendo el alma creativa detrás de los dulces, aunque ahora tenía todo un equipo que la ayudaba a desarrollar nuevas recetas. Su ingenio para combinar sabores no tenía límites. Cada temporada lanzaban algo nuevo que se convertía en la sensación del momento. Miguel expandió la granja, comprando tierras vecinas y convirtiéndola en una de las propiedades más productivas de la zona. Pero nunca perdió su esencia humilde y trabajadora. Seguía levantándose al amanecer para revisar los campos personalmente. Seguía compartiendo el almuerzo con los trabajadores bajo los árboles. Seguía siendo el mismo hombre de honor que había recogido a una mujer desesperada del camino años atrás. Luna creció rodeada de amor y de historias inspiradoras. Desde pequeña escuchó la historia de cómo su madre había perdido todo y lo había recuperado todo. Aprendió sobre la importancia de la bondad, del trabajo duro, de nunca rendirse sin importar cuán oscuro parezca el camino. Cuando Luna cumplió 5 años, Joana y Miguel tuvieron otro hijo, un niño al que llamaron Ricardo, en honor al primer esposo de Joana. Fue Miguel quien sugirió el nombre, demostrando una vez más su enorme corazón. «Fue parte de tu vida, parte de quien eres hoy», le dijo a Joana cuando ella se sorprendió por la sugerencia. «Y nuestro hijo debería llevar el nombre de alguien que te amó y te hizo feliz, aunque fuera por poco tiempo». Los niños llenaron la casa de risas y alegrías. La granja se convirtió en un lugar lleno de vida, con gallinas perseguidas por niños pequeños, perros corriendo por todos lados, el aroma constante de dulces horneándose mezclado con el olor a tierra fresca y flores. Las tardes de domingo, cuando cerraban la tienda, toda la familia extendida se reunía en la granja. Clara con sus hijos y nietos que venían de visita, los trabajadores del negocio y sus familias, los vecinos que se habían convertido en amigos cercanos. Comían juntos bajo los árboles, compartían historias, reían hasta que les dolía el estómago. Una de esas tardes, cuando Luna tenía ya 8 años y Ricardo 3,
La niña se sentó junto a su madre mientras Joana descansaba en el porche observando a todos. «Mamá, ¿es verdad que una vez no tenías nada?», preguntó con la curiosidad inocente de los niños. Joana miró a su hija y sonrió. «Es verdad, mi amor. Hubo un tiempo en que lo perdí todo y pensé que mi vida había terminado». «¿Y cómo hiciste para tener todo esto?», preguntó Luna haciendo un gesto que abarcaba la casa, la granja, la familia reunida. «No lo hice yo sola. Tuve ayuda de personas buenas. Tu padre me salvó cuando más lo necesitaba. Tu tía Clara me enseñó que la amistad puede ser más fuerte que la sangre, y aprendí que a veces tienes que perder todo para descubrir de qué estás hecha realmente». «¿Y de qué estás hecha, mamá?». Joana la abrazó fuerte. «De amor, de esperanza y de una fuerza que no sabía que tenía hasta que tuve que usarla». Miguel se acercó y se sentó junto a ellas, levantando a Ricardo para que se sentara en sus rodillas. «Tu mamá es la mujer más fuerte y valiente que conozco», le dijo a Luna, «y algún día tú también serás fuerte y valiente, porque llevas su sangre». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Joana y Miguel se sentaron en el porche como lo hacían tantas noches, mirando las estrellas en silencio cómodo. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Joana de repente, «de haberme recogido ese día. Tu vida era tranquila, simple. Yo traje complicaciones, problemas, cambios». Miguel la miró como si hubiera dicho la mayor tontería del mundo. «¿Arrepentirme? Joana, ese fue el mejor día de mi vida, el día que encontré mi propósito. Antes de ti solo existía. Desde que llegaste, comencé a vivir de verdad». «Yo también», susurró Joana. «Pensé que mi historia había terminado ese día en el camino, pero en realidad apenas estaba comenzando. Y qué hermosa historia ha sido. Y todavía nos quedan muchos capítulos por escribir». Se besaron bajo las estrellas, igual que habían hecho tantas veces, pero nunca perdía su magia. Cada beso era una promesa renovada, un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. Los años siguieron pasando. Dulces de Luna celebró su 10º aniversario con una gran fiesta en la plaza del pueblo. El refugio para mujeres había ayudado a más de 100 mujeres a reconstruir sus vidas. La granja prosperaba. Los niños crecían sanos y felices. Clara envejecía con gracia, con el cabello completamente blanco ahora, pero con el mismo espíritu indomable de siempre. Seguía inventando recetas nuevas, seguía siendo el corazón creativo del negocio, seguía siendo la mejor amiga que Joana podría haber pedido. Una tarde, mientras trabajaban juntas en la cocina de la tienda, preparando un lote especial de dulces para una boda importante, Clara se detuvo y miró a Joana con ojos brillantes. «¿Te acuerdas del día que nos conocimos, cuando llegué a la granja de Miguel con mi canasta de verduras?». Joana sonrió, como si fuera ayer. «Pensé que eras la mujer más entrometida que había conocido». Clara se rió, y tenía razón. «Pero vi algo en ti ese día. Vi potencial, vi fuerza escondida bajo todo ese dolor. Vi a una mujer que solo necesitaba una oportunidad. Y tú me la diste. Nos la dimos mutuamente. Hicimos un buen equipo, ¿verdad? El mejor equipo del mundo». Se abrazaron ahí en medio de la cocina, rodeadas de ollas humeantes y aromas dulces, dos mujeres que habían construido un imperio a base de amistad, trabajo duro y amor. Si has llegado hasta aquí en esta historia, sabes que las segundas oportunidades existen, que no importa cuán oscuro esté el camino, siempre hay luz al final si tienes el coraje de seguir caminando. Si te gustó esta historia aquí en Historias Narradas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos. Te prometemos que el siguiente será aún mejor. Y ahora cuéntanos, ¿alguna vez has perdido algo importante solo para ganar algo mejor? ¿Has tenido tu propia segunda oportunidad? Déjanos tu historia en los comentarios.
Nos encanta leer sobre cómo la vida da vueltas inesperadas. Joana, a sus 40 años, miraba su vida con profunda gratitud. Había perdido todo a los 28. Había tocado fondo tan profundamente que pensó que nunca saldría. Pero ahí estaba, rodeada de amor, de familia, de éxito, de propósito. Tenía un esposo que la adoraba, hijos hermosos, una mejor amiga que era como una hermana, un negocio próspero, y lo más importante, había encontrado su fuerza interior. Ya no era la mujer quebrada del camino. Era una mujer de negocios respetada, una madre amorosa, una esposa devota, una filántropa que ayudaba a otras mujeres. Era todo lo que había soñado ser y más. Y todo había comenzado con un acto simple de bondad. Un hombre que se detuvo en medio de la lluvia para ayudar a una desconocida. Un hombre que vio a una persona necesitada y decidió tender la mano sin esperar nada a cambio. Miguel seguía siendo ese hombre. Después de todos estos años, seguía siendo bondadoso, generoso, amoroso. Seguía mirando a Joana cada mañana como si fuera el mayor tesoro del mundo. Seguía haciéndola sentir amada, valorada, vista. Sus hijos crecieron escuchando la historia de cómo sus padres se conocieron. Luna decía que cuando fuera grande quería ser como su madre, fuerte, independiente, capaz de convertir la tragedia en triunfo. Ricardo decía que quería ser como su padre, el tipo de hombre que ayuda sin esperar nada, que ama sin condiciones. El legado que Joana y Miguel estaban dejando no era solo el negocio o el refugio, era algo mucho más valioso. El ejemplo de que el amor verdadero existe, que la bondad importa, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que de las cenizas más oscuras pueden nacer las flores más hermosas. Y así, bajo el cielo estrellado de ese pequeño pueblo donde todo había comenzado, Joana cerraba los ojos cada noche agradecida. Agradecida por ese día lluvioso en el camino. Agradecida por Miguel. Agradecida por Clara. Agradecida por cada obstáculo que la había hecho más fuerte. Agradecida por cada lágrima que la había enseñado el valor de la risa. Agradecida por cada pérdida que la había preparado para apreciar cada ganancia. La vida le había enseñado que los finales son solo nuevos comienzos disfrazados, que cuando una puerta se cierra no es el fin del camino, sino una invitación a buscar ventanas, que el dolor puede transformarse en poder si lo dejamos, que el amor llega cuando estás listo, no cuando lo buscas desesperadamente. Y mientras la luna brillaba sobre la granja, sobre el pueblo, sobre la docería que llevaba su nombre, Joana sonreía sabiendo que su historia, esa que había comenzado con tanta tristeza, se había convertido en un testimonio de esperanza para todos los que la conocían. Porque al final, todos necesitamos recordar que no importa cuán perdidos estemos, cuán rotos nos sintamos, cuán imposible parezca el futuro, siempre hay esperanza. Siempre hay una segunda oportunidad esperando en ese camino que creemos que no lleva a ninguna parte. Solo necesitamos el coraje de seguir caminando.